y nuestros amigos también de Ultradian. Queremos darle un saludo a nombre de nuestra organización sindical, de los compañeros de la Junta Directiva. Y queremos decirle que hoy tenemos una invitada especial, que es la doctora Ana María Soleibe. Ella es una médica y ella nos va hoy a hablar sobre el COVID como enfermedad. De costumbre, vamos a ella una exposición y después de la exposición de ella, entonces tendremos pues unas preguntas. También nos gustaría que si hay personas que han sufrido esta enfermedad, que también nos contaron, nos dieran su testimonio, ya en la segunda parte, después de que hable la doctora Ana María. Sí, porque entonces le damos la palabra a la doctora Ana María para dar inicio a nuestra salud. Hoy estamos en el número 15. Y bueno, hemos tenido... Uy, creo que me sacó. No, creo que me sacó. Entonces le damos la palabra a la doctora Ana. Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, la oportunidad. Esta es una buena oportunidad para desmitificar un poquito el COVID, para estar más tranquilos en lo que debemos hacer ante esta situación tan nueva y como tan desconocida. Voy a compartir la pantalla para mostrar la presentación que hice, que lo hace más didáctico. Quiero contarles también que yo hago parte de un grupo que se llama Médicos Unidos de Colombia. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Bueno, Médicos Unidos de Colombia. Perfecto. Sí, señora. Ok, es una organización en donde estamos pues en esta lucha de la salud como derecho fundamental y dignificación del trabajo de todos los trabajadores de la salud que estamos en este momento pues en muy malas condiciones. Entonces vamos a ver si comparto aquí mi pantalla. Pantalla compartida. No. Compartir. Vamos a ver si no me habla. No he compartido. No se ve. Pues yo todavía no estoy viendo, pero no sé si alguna persona, si otro compañero nos pudiera decir, están viendo. Alguien que esté conectado, que por favor nos diga si está viendo la presentación. ¿Se ven las iniciales? No, señor, Todavía no se ve. No se ve nada. Bueno. Se ven las iniciales. Ok. Voy a pedir ayuda. Aquí estoy buscando cómo comparto esta pantalla. Es que no me deja compartir. ¿Qué hago? Tulio, ¿sabe si le mando la presentación y me la puede compartir? ¿O no estás? Sí, sí, señora. Entonces, por favor, al de correo de Angie. ¿Cómo es el correo, Angie? Ah, bueno, aquí ya la tengo, ya. Creo que ya pude. ¿Se ve? Sí, ya se ve. Ok. Sí, señora. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es entender el coronavirus como pandemia, como enfermedad. Lo primero es que las epidemias se han presentado a lo largo de la historia. Esto que ocurre hoy no es nuevo, pero se hace mucho más llamativo porque nuestro modo de vida ha cambiado. Ahora vivimos en ciudades congestionadas, las posibilidades de comunicación son mayores, pero además contamos con una hiperinformación. Hoy hemos oído teorías conspirativas de todos los tipos. Esto fue un invento chino, esto es la pelea
Estados Unidos por la economía mundial, este virus es mentira, y todos los días escuchamos algo así. Pero realmente la pandemia y el coronavirus son verdad. Los coronavirus han existido, han sido estudiados, no son nuevos, y este que se presenta ahora es el que nos tiene en proceso de estudio por desconocido. Pero los coronavirus son una familia de virus que ya se han presentado a lo largo de la historia. Estos virus se llaman así porque tienen una cápsula de proteína que tiene unas puntas que sobresalen en forma de corona. Esta es una foto de alta resolución. Hay 39 especies de coronavirus. Esta es una foto que tomó la CDC muy bonita. Estos coronavirus se han presentado en infecciones en animales, infecciones en humanos y zoonosis, que son las enfermedades que se transmiten de animales a humanos. En el 2012 nos dimos cuenta del SARS-CoV, que se presentó en 37 países. El CoV es de coronavirus, con un síndrome de dificultad respiratorio agudo que lo transmitía la civeta, y la civeta es conocida por presentar uno de los, la usan para producir un café de alto costo, el Ascopi Luwak, que es hecho con la deposición, ponen al animalito a comer café y lo deposita en sus heces, y ese café es de alto costo y de alta, ¿cómo se dice?, apetito por la gente pues que tiene estos gustos raros. En el 2002 aparece también el MERS, con un síndrome respiratorio del Medio Oriente asociado al dromedario. Presentó 1.373 casos con 528 muertos, casi el 30% de los que sufrían la enfermedad estaban falleciendo. Esa fue pues como otra alarma de acuerdo a la infección por coronavirus. ¿Cómo funciona el virus? Los coronavirus todos en general tienen el mismo mecanismo de infección. Ellos con su corona entran tienen afinidad por el tejido, por algunos tejidos del cuerpo. Esos tejidos tienen... ¿No se escucha? Buenas tardes. Las diversas maneras. Vienen escondidos, vienen en las maletas, en el equipaje. ¿Aló? Aló. Bueno. Sí, sí, le escuchamos, doctor. Ok, Sí, ese virus que vemos con la coronita allí, se va al tejido que es afín, y ese tejido tiene como una puertica de proteína. Entonces, el virus toca la puertica, la rompe con un mecanismo muy específico bioquímico de RNA que yo no voy a tocar aquí, y rompe la célula, entra, y dentro de la célula se replica. Entonces, se multiplica dentro de ese huésped. El coronavirus parece, que nos tiene sufriendo, parece que fue una mutación o una recombinación sufrida de un hospedador intermediario, y creen que fue el murciélago, porque además nuestra cultura es muy extraña y ahora hasta murciélagos come. En otro tiempo yo creo que eso era impensable. Entonces, en el mercado de Wuhan, en China, en donde venden animales vivos, pues se está asociando la aparición del COVID con el murciélago, pero esto todavía no está confirmado. Existen muchos huéspedes para los coronavirus. Los hay en las aves, en el cerdo, en los felinos, en el perro, en los caninos, con enfermedades de distinto tipo que comprometen el sistema gastrointestinal, el sistema respiratorio, pero pues esto es para mostrar que no somos los únicos huéspedes del virus. Hay 7 cepas registradas, se han estudiado, la ciencia no está pues como un topo a ver qué vamos a hacer, no, ya conocen la familia de los coronavirus, han trabajado en ellas, y ahora estamos con que es el de Wuhan, que es el COVID-19, lo que ha producido es una
respuesta inflamatoria, una respuesta inesperada, que es lo que nos tiene como nadando todavía en la incertidumbre. Para que la Organización Mundial de la Salud reconozca una pandemia, debe cumplir estos dos requisitos: que sea un virus nuevo o un mutante, o sea, que haya sufrido una transformación, y que no se haya encontrado antes en la población. Entonces, la población no es inmune. Ese es el problema de este COVID-19, que todos estamos estrenando virus. Entonces, no sabemos cómo vamos a responder a ese virus. Y el otro requisito para que se declare una pandemia son estos dos: es que este virus tenga la capacidad de ser contagioso de manera eficaz y entonces produzca una diseminación a través de varios continentes. Y es lo que ha pasado con el COVID. En China, en diciembre del 2019, esto lo puse más como una memotecnia porque son detalles como minúsculos, pues, pero es importante verlos. Aparece una neumonía en la ciudad de Wuhan, una neumonía rara. La neumonía tenía la característica, normalmente la neumonía da en un pedacito del pulmón, pero esta daba en ambos pulmones y producía un síndrome de dificultad respiratoria muy severo que causaba la muerte en algunos pacientes. Entonces llama la atención porque no era el comportamiento de lo que se había estudiado hasta ese momento. Hacen la tipificación y empiezan a ver que la capacidad de contagio de este virus era muy alta. El 13 de enero, imagínense que empieza en diciembre, el 13 de enero ya estaba en Tailandia, ya iba a Corea del Sur y rápidamente se disemina a todos los países. Entonces, se identifica el COVID-19 y se declara la pandemia. Dicen, tampoco, por eso decimos que nadamos en el oscuro. Se le atribuye al pangolín, que es un mamífero que se usa como alimento, pero pues tampoco está aprobado. La característica de este virus, de los virus en total, de los coronavirus, es que son muy contagiosos. Aquí me equivoqué, es el SARS-CoV-2, que es la clasificación de virología, es muy contagioso, es el mismo coronavirus. Se transmite rápidamente de persona a persona a través de las secreciones, de la tos o por contacto cercano, porque va el flush. Cuando hablamos, botamos un poco de saliva y allí va el virus. Este virus tiene predilección por el árbol respiratorio, por el sistema respiratorio. Y cuando entra... ¿Puedo en esta oportunidad hacer una pregunta? Por supuesto. Muchas gracias. Si bien es cierto que el virus se contagia, digamos, en una mínima cantidad de la saliva, cuando hacen, o bueno, cuando se hace la prueba, porque introducen digamos, de una manera brusca el palillo, o sea, por la nariz, y tan profunda? Porque hay que tomar muestra de secreción para que la prueba de RCP pueda ser confiable. Hay que tomar una buena muestra de secreción nasal y toca ir hasta el fondo. Y claro que es brusco porque cualquier cosa que le metan a uno a la nariz es malo, pero tiene que ser así. El hisopo tiene que ir bien al fondo porque tiene que salir con secreción. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces este virus, coronavirus, entra a la mucosa, entra al árbol respiratorio y produce una respuesta anormal, inflamatoria, que incrementa todas estas sustancias que produce el cuerpo cuando está siendo atacado. Entonces hay alteraciones hematológicas, de coagulación, se daña la función de los riñones, hay un trastorno de plaquetas, es un daño multiorgánico, pero allí todavía no sabemos por qué algunos sí y algunos no. Porque decían que personas mayores, pero resulta que no, también se están enfermando los jóvenes, lo que no ocurre con los niños. ¿Cómo son los síntomas del coronavirus?
Entonces tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días. En un estudio que se hizo, 95% de las personas se les calcula más o menos 12 días de periodo de incubación. En ese periodo de incubación contagiamos. Pero aquí hay una buena noticia. 80% de los casos son asintomáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que de 100 personas que se enfermen de coronavirus, que se contagian del coronavirus, de 100 personas, 80 no van a tener nada o van a tener una cosa ligerita, un poquito de malestar o una tosecita. El 15% presentan un cuadro un poco más importante, con fiebre, tos seca, malestar general, pero no hay neumonía. Y solo el 5% hacen cuadros severos, que son los pacientes que tienen que ir a la UCI, porque como el virus ataca su sistema respiratorio, pues hacen unos cuadros de dificultad respiratoria que requieren soporte ventilatorio. Y finalmente, pues estos pacientes que entran en una falla multiorgánica, que están en UCI también hay una cantidad de complicaciones que produce la misma hospitalización, como la quietud. Pues de estos fallece el 3 o 4% de los afectados. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Esto lo hemos escuchado mucho. Son las personas que tienen alguna comorbilidad, alguna enfermedad asociada. Aquí me faltó obesos, los diabéticos, hipertensos, las personas mayores de 60 años, los que sufren alguna enfermedad cardíaca o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero lo que hemos visto hoy es que 29% de los pacientes que han requerido UCI eran menores de 60 años y 19% no tenían comorbilidad. Bueno, este es un cuadro complicado, yo no les voy a desgastar con este asunto, solo quiero mostrarles dos cositas. Las pruebas de laboratorio tienen un problema y es que no son todas 100% confiables. Usted puede hacerse una prueba de esas de inmunoglobulina, esas que son el chuzoncito en sangre y le dice si tiene inmunoglobulinas o no, positivo o negativo, pero tiene que saber en qué momento lo hace. Cuando vamos a medir inmunoglobulinas, que son la raya azul y la raya verdecita que se ven acá, son proteínas. Sobre todo la raya verde es la proteína que el organismo libera cuando está en el proceso agudo como mecanismo de defensa. Yo digo que son como los soldados que salen a matar el virus, los agudos, los de primera línea. Y luego vienen otras proteínas a tratar de matar el virus, que es la inmunoglobulina G, que es la raya roja, que aparece más tarde, pero que es la que nos va a dar la inmunidad a largo plazo. Entonces, cuando estamos en el 7º día, 50% de los pacientes ya empiezan a tener una respuesta de esa inmunoglobulina de ataque inmediato. Si yo me tomo las pruebas antes de los 7 días, me pueden salir negativas y sin embargo ya estoy o en periodo asintomático o empezando los síntomas. Cuando estamos en el 10º día de la enfermedad, de haber iniciado los síntomas, las pruebas ya tienen más confiabilidad porque 70% de las inmunoglobulinas ya están aumentando, que son las que nos van a decir que está el proceso activo de la enfermedad. Y si tomamos la prueba el día 14, que ya es cuando estamos en fase de recuperación, cuando el cuadro es leve, funciona como cualquier gripa, más o menos 14 días, pues en ese cuadro, en ese momento, ya está en su punto máximo la inmunoglobulina inmediata, la de acción rápida y la inmunoglobulina M, entonces ya seguro vamos a ser positivos, pero también ha empezado a elevarse la de acción larga y la que nos va a dar inmunidad a largo plazo, que es la inmunoglobulina G. Entonces,
Cuando usted llama a su EPS porque tiene una gripita y en pandemia todo lo que sea gripa es COVID hasta que no se demuestre lo contrario, obviamente las EPS se están haciendo de las suyas y no atienden aunque lo sea. Eso es una desgracia este sistema. Entonces ellos van a decirle a usted, vamos a tomarle la prueba cuando usted esté en el día 5 o día 6. De todas maneras no van, pero pues esa es una buena indicación porque hasta allí todavía las inmunoglobulinas no han aumentado. Esas inmunoglobulinas, acuérdense, son la respuesta de un cuerpo sano, el ataque de primera línea, la inmunoglobulina M, y la inmunoglobulina G, el ataque de segunda línea, ya la que da inmunidad a largo plazo. No voy a entrar en detalle con las otras pruebas porque no es el propósito, pero sí quiero que se sepa pues que hay momentos en donde esos exámenes pueden salir negativos, aunque usted esté en periodo sintomático o en comienzo de síntomas. Entonces hay que saber en qué momento se toma la prueba. ¿Cuál es el tratamiento? Doctora, qué pena, Dime. una pregunta. Claro. Cuando un paciente de pronto, como el caso de Ana García, que duró como 4 meses con el COVID. Lo que pasa es que realmente la fase de recuperación se da al 14º día, pero los pacientes quedan en una etapa de convalecencia que puede prolongarse. ¿Quién me dices que fue el que tuvo COVID allí? ¿Quién me dijiste? Dana García. Dana García, la actriz. Sí, señora. Ah, sí. ¿Y necesitó UCI? No, creo que no. Bueno, porque muchas personas quedan con una etapa de recuperación, una etapa de convalecencia larga. Y si han estado en UCI, más larga. El proceso de recuperación de un paciente que ha requerido UCI es volver a caminar, recuperar la voz, presentan incapacidad hasta para vestirse, hay compromiso de la memoria. Y hay unos trastornos de ansiedad, pero en las formas moderadas también hay unas fases de recuperación con mucha sintomatología, con fatiga, debilidad y alteraciones no tan severas como las de la forma que llega a UCI, pero sí puede haber y hay una etapa de convalecencia. El síntoma más predominante es la debilidad. Los pacientes se quejan de debilidad. Bueno, tratamiento. Primero, dime. O sea, ¿en ese tiempo ella todavía seguiría contagiando? No. Ya en la etapa, en el día 14, fase de recuperación, ya no contagia. Ya no en ese momento, sí. Ya estamos en fase de descenso, ya no hay contagio. El contagio ocurre los primeros días, los primeros 7 días. Pero de todas maneras, se manda hasta el día 12. Y se manda aislamiento para evitar porque todavía no hay certeza. Este es más o menos lo que se ha estudiado, pero todavía no hay certeza completa. Este es un virus todavía nos tiene en proceso de estudio. Ok. Muchas gracias, doctora. Bueno, se ha especulado mucho sobre los tratamientos. Ustedes van a oír ivermectina, hidroxicloroquina, acitromicina, dióxido de cloro. Hasta ahora no hay ningún estudio que diga que funciona. Tenemos, el tratamiento es sintomático y de sostén, como cualquier gripa, pero sabemos que 80% de los pacientes van a tener una forma leve. No hay droga efectiva, ni que cure, ni que evite. Ahora les voy a enseñar cómo evitarlo. Y hay que tener mucho cuidado con los antigripales en las personas mayores. Los antigripales como el Pax, el Tristan, tienen antialérgicos que pueden producir retención urinaria en las personas mayores y tienen fenilefrina, que es un vasoconstrictor y puede producir arritmias. Entonces uno tiene que ser muy juicioso con esto. Sintomático, ¿qué es? Pues a la gente no le gusta que uno le diga que el Dolex o el acetaminofén es el manejo, pero es que ese es el manejo. Es un medicamento seguro, es para el dolor, para la fiebre y para el malestar. Antipirético, analgésico y desinflamatorio. Se toma con horario. Tiene que haber buena hidratación en las formas leves.
En las formas moderadas hay que ser un poquito más juicioso y estar vigilando que no hayan signos de alarma. Los signos de alarma serían dificultad respiratoria o esta debilidad que se va aumentando a través de los días. Entonces, ojalá hubiera remedio diferente a esto que proponemos desde la ciencia, pero pues la primera premisa es que si no podemos hacer bien, no vamos a hacer mal. La citromicina mezclada con hidroxicloroquina mostró alteraciones del ritmo cardíaco. La ivermectina no tiene todavía estudios contundentes si es un medicamento que puede ser hepatotóxico. El dióxido de cloro, hoy recibí un informe como de 5 archivos que voy a leer, me parece interesante. La Universidad Nacional estuvo haciendo un estudio sobre el dióxido de cloro y me llama la atención con toda esta bibliografía que sale, pues que si ellos hubieran encontrado algo positivo ya estarían haciendo mucha bulla y están muy calladitos, pero pues eso ya es especulación mía. Bueno, las vacunas pueden ser de 4 tipos, no voy a hablar del detalle, pero sí es importante que lo sepan. Pueden ponerte un virus vivo, pero que le han quitado la virulencia. No todo el mundo lo puede usar, los pacientes inmunocomprometidos no pueden usar este tipo de vacunas. Hay otros que son inactivas y lo que hacen es generar como un proceso, como si estuviera tenido la gripa, un proceso inflamatorio en donde saca esas proteínas que les mostré que son a largo plazo protectoras. Entonces eso es lo que hacen este tipo de vacunas. Hay otras que son proteínas virales que se ponen como la de la hepatitis B, proteínas del virus de la hepatitis que también genera una respuesta de defensa que finalmente deja protección. Y los vectores virales, que es lo último que han sacado, pero pues todavía en proceso. Eso es importante saberlo, porque a uno le hablan de vacunas, pero uno no tiene muy claro el concepto, qué es la vacuna. Y lo que le están poniendo es el virus con menos virulencia, para que usted aprenda a defenderse del enemigo. Entonces aquí tenemos el tratamiento. Este es el tratamiento, la prevención. No hay otro tratamiento para el COVID hoy. La prevención se da con lavado de manos, fundamental, pero el lavado de manos tiene su protocolo. No es que venga y medio me juegue y ya. Con jabón. Las palmas de las manos, los dorsos, entre los dedos, tener en cuenta en los dedos pulgares, llegar hasta las muñecas, jugarse y secarse con una toalla seca. Muchas personas, aunque no creamos, mantienen la toalla del baño húmeda y allí no estamos haciendo un adecuado lavado de manos y secado de manos. Se puede usar alcohol cuando no tiene opción de acudir al jabón y al agua, pero lo mejor que hay es el lavado de manos. Y no solo para el COVID, sino para todas las enfermedades, para las diarreas, todas estas infecciones que adquirimos. Y el tapabocas bien usado. Mire cómo les parece, estamos tan en pandemia y somos tan comerciantes que hasta Adidas ya sacó tapabocas de moda. Bueno, tapabocas bien usado, que tape la boca y la nariz, obligatorio cada que vamos a ir a un lugar donde haya gente, mucha gente, que esté concurrido por protección nuestra. Y cuando salimos a la calle y tenemos nuestro tapabocas, no podemos tocarnos las mucosas porque esa es la vía de entrada del virus, a través de los ojos, a través de la boca, que son las mucosas. Y finalmente es importante evitar las 3C, espacios cerrados, lugares concurridos y contactos cercanos. O sea que sigue siendo válido el eslogan de quédate en casa y sales solo a lo necesario. Hoy Colombia, con un sistema de salud bastante frágil y una capacidad hospitalaria que ha sido dañada por un sistema de salud que tenemos basado en la Ley 100, pues ni tiene la infraestructura, ni tiene
y las EPS no tienen la disposición para hacer atención de pacientes con COVID. Entonces, con mayor razón, quedarnos en casa, salir solo si es necesario, evitar las 3C, lavado de manos y uso de tapabocas. Existen en este momento porque la gente siempre pregunta, bueno, ¿y las vacunas? Las vacunas son nuestra ayuda, nuestra salvación de muchas enfermedades a través de la historia. Han erradicado enfermedades como la viruela, el sarampión, aunque hoy hay un movimiento antivacunas y otra vez las teorías conspiratorias. Las vacunas tienen riesgo, incertidumbre y han fracasado. ¿Por qué no salen al mercado tan rápido? Porque ellos tienen que seguir un protocolo, que es un protocolo largo, que tiene 5 pasos, 5 etapas, para identificar que no hayan eventos adversos, para mirar qué tan eficaz es, hay que medir la inmunidad y que esa inmunidad pues sea a largo plazo, porque imagínate poner una vacuna con el costo que representa toda la investigación, poner una vacuna que al mes ya no tenga ninguna representación inmunológica. En este momento, 93% de los procesos que se encuentran en desarrollo han fallado. Tenemos en fase 1, 29 vacunas, en fase 2, 14 y en fase 3, 11. En fase 3 son los que ya se están haciendo experimentos controlados en humanos. De esas 5, pues han dado orden de usar en caso de que se necesite, en caso de urgencias, pero pues lo que se pretende es que haya seguridad para no dañar. La vacuna de Oxford presentó una reacción neurológica y tuvo que ser suspendido el estudio en etapa 3, en fase 3 de investigación. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, Doctora, abrimos a preguntas, a ver. ¿Tienen la palabra el compañero? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, una pregunta. Yo tuve el COVID, estuve en la UCI por los problemas que dice la doctora. Llegué con neumonía avanzada y fuera de eso pues tuve unas complicaciones de infección en la garganta y una bacteria en el estómago. Mi pregunta es, doctora, yo salí de la UCI el viernes, el domingo, ya me siento un poco mejor. Mis síntomas, a mí el examen me lo tomaron el 17, pero mis síntomas empezaron más el 15. Y hoy me entregaron la respuesta, las pruebas de mi familia, todos salieron positivos. Mi pregunta es, doctora, ¿yo todavía tengo que seguir el medicamento o yo ya me puedo pues reunir con ellos dado de que pues todos dieron positivos y pues mi tiempo de aislamiento terminaría pues creería yo que mañana? Vives con O ellos, sea, vives con tu familia. Tus familiares que conviven en la casa son los que resultaron positivos. sí, señora, mi esposa y mi hijo y mi hija, pues hoy nos entregaron los resultados y dieron positivo. Pero pues gracias a Dios ellos no representaron pues síntomas así como muy graves. Solo ¿Y mi sabes, esposa. ¿Y sabes qué tipo de examen les hicieron? La RCP. Sí, señora. Ay, tan pronto yo salí positivo y tuve que ingresar a la UCI, pues aquí vinieron los médicos y a ellos 3 les tomaron el examen. Mi hijo pues tiene 15 años, mi bebé tiene 2, pues mi esposa tiene 37 años, pero hoy nos entregaron los resultados y todos salieron positivos. Pero mi pregunta es, ¿puedo yo
reunirme con ellos. Esto es con el fin como de aliviarle un tris la carga a mi esposa. Definitivamente me toca esperarme pues a que cumpla los 14 días para reunirme con ellos. Por seguridad para usted, porque usted sale en un estado inmunocomprometido de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, todavía no sabemos si hay reinfección. Y es mejor que se aísle los 14 días siguientes. O sea, otros 14 días, doctora. Sí, en su casa, pero ya... O puede ser que haya contacto con toda la higiene, ¿no? Pero con todas las medidas, tapabocas, pero lo ideal es que esté aislado porque usted está en fase de recuperación. O sea, me tocaría esperar otros 14 días. Sí, señor. Muy fuerte usted. Muy bien. ¿Qué edad tiene? Señora, ¿Qué edad tiene? tengo 17 años y soy hipertenso. Ya ahorita me siento mejor, ya Lo felicito. mucho mejor. Muy bien, muy fuerte. Muy bien. Ahora, gracias. De dos de cada 5 personas que ingresan a UCI, solo 2 sobreviven. O sea que usted es una persona privilegiada. Sí, me siento afortunado. Eso me dijeron los médicos. Sí, Gracias, señor. doctor. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Luz Marina Polo. Yo tengo una pregunta. Acá en Colombia ya voluntario para ponerse la vacuna, para probar, hacer la prueba de esas vacunas. ¿Tiene usted algún conocimiento cuáles fueron los resultados de esas personas que fueron voluntarias para probar la vacuna? Mira que ese estudio lo estuve buscando y no lo encontré en Santander. Iniciaron un protocolo con personas, pero no encuentro nada. Hoy estuve buscando sobre eso. No sé decirte porque no encontré bibliografía. Yo creo que todavía no han publicado nada, están en el proceso. Es un estudio controlado de una vacuna, pero tampoco sé qué tipo de vacuna. Está como con mucho hermetismo el tema. Me imagino que es para no generar expectativas falsas en la población. ¿Cuánto dura ese proceso de la prueba, doctora, para saber si es efectivo o no? Depende, porque la fase 3 lo que pretende es hacer pruebas en humanos voluntarios e ir evaluando que no hayan reacciones adversas, porque en el momento que se presente algo lo tienen que suspender. Entonces, el tiempo de evolución depende de la respuesta a la vacuna. Bueno, muchas gracias. Alejo, le pregunto. Claro, qué bueno. Dime. Pregunta, Norma. Hay muchas Claudias y muchas Anas en esta reunión. Buenas tardes. Miren, para lo siguiente, Doc. Claro. Si una persona tiene una enfermedad autoinmune y llega a salir la vacuna, ¿esa persona se puede colocar la vacuna? Teniendo en cuenta que acuérdese que lo que le colocan a uno es el virus. Eso es lo que dicen, no sé. Sí. Lo que se dice hasta ahora. ¿Una persona que tenga una enfermedad autoinmune se puede vacunar cuando salga la vacuna? No puede, porque si hay compromiso del sistema inmunológico, no puede vacunarse, es ponerla en riesgo. De todas maneras, usted ya tiene una supresión inmunológica con la medicina que toma. Parece, por ejemplo, que las personas con artritis reumatoidea que toman inmunomoduladores no se enferman tanto como las personas hipertensas o los que sufren de enfermedades pulmonares.
¿Respondí, Norma? Señora. ¿Te quedó claro? Sí, sí, señora. A ver, es que yo en un comienzo, yo tuve antifosfolípidos positivos y Sí. ahora tengo una urticaria autoinmune. Oh. Pero esa es tu enfermedad, no tienes una enfermedad del tejido conectivo. ¿Cuáles son esas dos? Artritis reumatoidea, lupus eritematoso, dermatomiositis, polimiositis. No tienes nada Están de hasta eso. ahora estudiando si de pronto es un lupus. Exacto. Hay que primero hacer el estudio, tener la certeza de que no haya una enfermedad del tejido conectivo como el lupus, para definir si sí o no, porque los fosfolípidos, el antifosfolípido tiene que ver con estas enfermedades de tejido conectivo. Listo, gracias. Con gusto. ¿Preguntas? Aprovechen. Doctora, buenas Aprovechen que me tardes. gusta. Sí, cuéntame. Doctora, buenas tardes. Mi nombre es Mónica. Yo tengo una duda y es por qué los hipertensos son vulnerables al COVID. Hay como, he escuchado cosas que tienen que ver es con el medicamento que toman o tiene más que ver pues como es como un problema también como inflamatorio, ¿no? Entonces no sé a qué obedece como que sean más vulnerables los hipertensos, si es por el medicamento. No, el medicamento la protege. Lo que los hace vulnerables es que cuando hay hipertensión, la capa interna de las arterias, que es el endotelio, es el que tiene el daño. Ese es el problema. Entonces es un daño en el endotelio que podemos decir que funciona como otro órgano, regula el intercambio de algunas sustancias dentro de las arterias y está dañado. Por eso son tan vulnerables los hipertensos. Es como el tapetico que cubre las arterias y que sirve de filtro. Pero el antihipertensivo te protege, losartán, enalapril, de hecho llegas a una unidad de cuidados intensivos y haces una falla renal, que no va a ser tu caso, lo primero que hacen es poner un antihipertensivo como nefroprotector, protector del riñón. Muchas gracias, doctora. Con gusto. Otra cosa curiosa es que en los niños los cuadros son leves. Los niños, por ejemplo, el ingreso a las escuelas ha sido muy polémica, no porque los niños se enfermen o tengan formas graves, a menos pues que haya niños que ha sido un porcentaje bajo, con algún problema inmunológico, otra vez tipo leucemia o estas enfermedades graves, sino porque son los que contagian a los adultos. Entonces, si ellos van a estar en espacios cerrados, donde va a haber contacto cercano, aglomerados, porque sabemos que los lugares de estudio aquí tienen muchos alumnos, pues van a ser los que van a llevar el foco de infección, el virus, a la casa. Doctora, una pregunta. Rosa María. Hola, Rosa María. ¿cómo estás? Una pregunta. La manito. Sí, dime. Una pregunta, doctora. Los niños que sufrieron, que estuvieron cuando eran, por ejemplo, de 1, 2, 3 añitos, que tuvieron bronquiolitis, neumonía, asma, ¿son propensos a tener el COVID-19? No, no. Los niños no tienen tanta vulnerabilidad como el adulto mayor de 60. Y los niños, muchos niños en Colombia, en algunas ciudades tienen mayor predominancia, presentan este tipo de condiciones alérgicas, pero llegan a la adolescencia y se les quita. O sea, no es un daño inmunológico como tal, sino más bien una respuesta inmunológica temporal. Entonces, es muy frecuente ver niños pequeñitos con bronquiolitis, pero en su adultez son sanos. Y el asma también tiene un componente, bueno, un niño que sufre de asma ya es otra cosa, porque es que la bronquiolitis es una infección viral transitoria, el niño no queda enfermo de bronquiolitis,
Pero el asma es un componente doble, un proceso inflamatorio y un proceso de broncoespasmo, que tiene un componente familiar. Esos niños que sufren de asma, si no desaparecen en la adolescencia, pues, si hay un antecedente familiar, es probable que vayan a sufrir de asma en la adultez. Entonces, ellos sí tienen un poquito mayor de posibilidad, pero hoy en día, maravillosa la ciencia, tenemos unos medicamentos que revierten ese proceso inflamatorio bronquial y por ahí derecho sirve como mecanismo de protección. Juventud divino tesoro, ¿no? Gracias, doctora. Y los niños que tienen anemia, por ejemplo, de bajo peso, sobre todo aquí en Colombia, en las partes del Chocó, en el Cauca, en La Guajira. 22 millones de colombianos no tienen acceso al sistema. Yo peleo todo el día con el sistema de salud. No tienen acceso al sistema de salud. La periferia que se ha generado de abandono del Estado en algo tan fundamental como la salud, pues incluye niños que aún mueren de desnutrición y niños que tienen anemia y todos estos problemas, obviamente, aparte de la pobreza, del abandono, de sus condiciones físicas y de salud, pues su vulnerabilidad es mayor. ¿Qué hemos visto durante la pandemia? ¿Quiénes son los más afectados de mortalidad y complicaciones? Las personas de más bajos recursos, las que son clasificadas en estratos 1 y 2, desafortunadamente. Y esa es la pelea de las organizaciones de los trabajadores de la salud. Pensábamos que debían hacerse cuarentenas selectivas, que debía haber protocolos no generalizados, sino diferenciados, porque es que Colombia es un país muy, muy diverso y que además debía haber un respaldo de la economía a estas personas que trabajan en la informalidad, que son aproximadamente el 65%, pero que les toca salir a trabajar, es a los más pobres. Entonces, claro, en la pobreza llevas todas las consecuencias, todas, incluida el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud recién empezó la pandemia, nos advirtió que Sudamérica iba a ser el continente que iba a sufrir con mayor intensidad lo complejo de la pandemia. Hoy no solo vemos una pandemia que le golpea más fuerte a las personas más pobres, sino que el sistema de salud abandonó la atención de otras enfermedades y nos enfrentamos a una sindemia, la presentación simultánea, no solo de COVID, sino de diabetes descompensadas, hipertensión no controlada y todas estas enfermedades que fueron desatendidas durante este tiempo. Entonces sí, la pobreza y esta inequidad que no nos deja quietos y que a mí me mortifica terriblemente ver este país tan inequitativo y la gente cambiando el canal y no haciendo nada en solidaridad por el otro. Gracias, doctora. Con gusto. Nuevamente, Luz Marina, tengo otra pregunta. Claro, Luz Marina. Con respecto a lo que usted dijo ahorita, las personas que hacen cuidados intensivos sobreviven 2 y 3 se mueren. ¿Eso es real o de pronto es una estadística de pronto que no está bien controlada o qué? No sé, pregunto. No, esa es la estadística, nomás ese dato lo tomé de la Asociación Nacional de Salud Pública ayer. Ese es un dato estadístico nacional, claro que sí. Sí. Y lo que le dije de 29% eran menores de 60 años, esos son estadísticas nuestras. Sí. Listo, que es una realidad. Hay que cuidarse Claro. mucho. Hay que cuidarse, por eso les digo que el tratamiento es la prevención, lavado de manos, tapaboca y evitar las 3C, ahí no hay más. Y tenemos que entender que esto va para largo, que vamos a tener que convivir con el virus, salimos a lo estrictamente necesario, seguimos las recomendaciones, educamos muy bien a nuestros familiares para que las acaten. Miren, por ejemplo, que países asiáticos les ha ido bien. ¿Por qué? Pues porque tienen el compromiso del cuidado de sí mismos
pero también la responsabilidad por el cuidado del otro. Y a eso tenemos que avanzar. ¿Se fue? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, gracias. Una pequeña, muy amable. Una Con gusto, pregunta, doctora, Marina. es que yo he escuchado que a pesar de, pues que, bueno, después de todos estos estudios que se están haciendo para generar una vacuna, he escuchado que muchas de estas vacunas, sí, a largo plazo es posible que no van a ser efectivas y que en algunas ocasiones se podría decir que nosotros nunca vamos a poder estar a salvo de este virus, o sea que ya va a ser parte de la vida de la gente normal. Si es posible, o puede uno pensar que con una vacuna a largo plazo se pueda erradicar ese virus. Claro que sí, claro que sí. Lo que hay son formas de estudio, por ejemplo, la vacuna rusa lleva mucho adelanto, ellos llevan 2 años estudiando los coronavirus, llevan ventaja. Bueno, lo que pasa es que hay intereses políticos e intereses comerciales, pero yo pienso, siendo así, conociendo pues toda esta línea de medicamentos y vacunas y todo lo que requiere estudio científico, que a mediados del 2021 ya tenemos vacuna. Y el gobierno está comprometido, claro que a este gobierno no se le cree nada, pero bueno, es una cosa de derecho humano. El gobierno tiene una estrategia de implementar dentro del plan de inmunización nacional la vacuna, y yo creo que sí, ya yo estoy muy positiva que a mediados de junio, por allá en el 2021 vamos a estar, pero mientras tanto pues nos toca, esto es lo que hay y así es como nos tenemos que acomodar, buscarle la compra, señora, pero sí, vacuna se da. Hay vacuna para la hepatitis, hay vacuna para el sarampión. Yo creo que sí. Muchas gracias, doctora. Yo pienso que si el ébola, por ejemplo, no estuviera en África generando la tragedia que ha representado y hubiera ocurrido en Estados Unidos o en Alemania, pues las industrias ya se hubieran movido a desarrollar una vacuna. Lo que pasa es que a nadie le interesa en los países pobres. ¿Alguna pregunta? Llegó una pregunta al chat. Pregunta, ¿se recomienda viajar en este momento? La pregunta del millón. A ver, ¿qué le digo yo? Sí, bueno, esa si usted tiene y ya leo factores de riesgo, dime. Ok, no, léela, si entonces respondemos todo. O respondo. Es que tengo, mejor sí, porque es que tengo problemas para verlas, entonces mientras las ubico bien, entonces, por favor. Bueno, si usted tiene comorbilidades, esos factores de riesgo, y no tiene obligatoriamente que viajar, yo le digo que se quede. Pero si usted tiene 45 años, no hay factores de riesgo y resulta que le resultó un trabajo en Estados Unidos y es la oportunidad, claro, váyase y póngase tapabocas y con todas las recomendaciones. Pero se evalúa la situación riesgo-beneficio. Cuando, por ejemplo, España, que está en un rebrote, este rebrote se da porque no sé si vieron las noticias que Barcelona la gente salió como loca, parecía Santa Marta, ¿no? La gente en la playa, no había ningún cuidado y aquí están las consecuencias. Entonces es eso, no bajar la guardia ante la prevención. Y con las medidas de seguridad, si hay que viajar, pues se viaja, no pasa nada. Si vives en España y tu familia está allá y viniste de vacaciones y te cogió, pero tu casa está allá, claro, no, abrieron aeropuertos, viaje, con todas las medidas de seguridad. En ese sentido, doctora, pues ya que usted menciona lo de los aeropuertos, uno podría confiar en esos protocolos de limpieza que se promocionan para los aeropuertos, los aviones,
el transporte público, el transporte pues intermunicipal, uno podría confiar en que en efecto sí se podría pensar que se está haciendo todo lo necesario para evitar el contagio. Pues, ¿qué te digo? Yo soy, más que confiar, ser veedor de que sí se cumpla. Por ejemplo, mi hijo estudia medicina, yo vivo en Cartago y mi hijo estudia en Pereira, tiene que viajar en un bus intermunicipal, el viaje se demora 20 minutos. El primer día que fue a viajar, yo vi que el bus estaba lleno y fui y puse la queja y dije, no, ustedes tienen unas normas que tienen que cumplir y al día siguiente que iba a viajar, ya estaban cumpliendo la norma. Entonces, ¿de quién depende la norma? Sabemos que existe, pero depende de nosotros hacerla cumplir. Si a mí me toman la temperatura cuando voy al banco y me pasan hacia el termómetro, yo digo, usted no me está tomando la temperatura. Yo reclamo, porque es que ese cuidado que las instituciones deben hacer, se tiene que hacer cumplir por parte de los ciudadanos también, porque aquí a veces somos un poquito laxos con la norma, un poquito mucho laxos con la norma, y entonces, pues, claro, yo creo que con los aeropuertos se han hecho denuncias, porque hace poco llegó gente con fiebre y como que los dejaron pasar o COVID positivos, y entonces ellos han implementado normas más estrictas, pero siempre nosotros tenemos que ser veedores de que esas condiciones sí se estén cumpliendo. Otra pregunta, doctora, mi esposa padece de hipertiroidismo de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune. Ella no podrá vacunarse y yo padezco de arritmia cardíaca. ¿Tampoco podré vacunarme? Sí, arritmia sí se puede vacunar. Con el Hashimoto, bueno, es una enfermedad autoinmune. No puede vacunarse porque es que hay compromiso inmunológico allí y es un riesgo. Bueno, estamos en el supuesto de que salga un tipo de vacuna con un componente viral como el que vimos allí último. Pero sí, personas con compromiso inmunológico no se pueden vacunar. Otra, buenas tardes. Sí. No termine, doctora, termine y ya después yo hablo. Que la arritmia no es una condición para no vacunarse, ni una enfermedad cardíaca, ni una diabetes. Perfecto. Buenas tardes. ¿Hay alertas tempranas que me indiquen que voy a tener complicaciones respiratorias y debo acudir a un hospital? Hablan de que el síntoma que se presenta en estos pacientes que se complican luego es la fatiga, el desaliento, la debilidad que va aumentando. Otros hablan de la pérdida del olfato, pero no es seguro, pues no es confiable que uno diga este síntoma es patognomónico de la complicación. No. Bueno, ¿quién más quiere preguntar o contarnos su experiencia? Si ha tenido COVID. Me gustaría, Tulio, que el señor que habló ahora, que está recién salido de la UCI, todavía está allí en el chat. Sí, señora, él está acá. Él nos puede contar cómo le inició la enfermedad. Sería muy interesante para todos los síntomas que presentó antes de que tuviera que recurrir con dificultad respiratoria a la clínica. ¿Está? Sí, Elkin, ¿cómo estás? Elkin, ¿podrías contarnos cómo fueron los síntomas, cómo fue el contagio? ¿Qué está haciendo? Tulio, buenas tardes. Realmente soy una persona que tenía mucho cuidado, no sé qué pasó. Sí tuve que asistir 1 o 2 días antes, estuve en la oficina atendiendo temas de trabajo. Creo que ahí en la oficina trajeron algo de comer y de tomar y fue
único momento en que me quité el tapabocas. Después de ahí, eso fue el martes. Después de ahí, el miércoles empecé a sentir un malestar muy normal, como una especie de gripa muy sencilla, pero ya el viernes empecé a perder el olfato, empecé a perder el gusto, la boca me empezó a saber a agrio, ya me empecé con un malestar general, empezó a doler la garganta y por la noche empecé a tener fiebre. El sábado ya me sentí muy mal, llamé al médico. El médico vino y me tomaron la prueba y me mandaron a aislar, pero no tenía dolor en el pecho. Para el domingo ya empecé a sufrir con el tema de la respiración. La fiebre no me paraba. El médico me decía que me bañara. Yo me bañaba y a los 20 minutos otra vez tenía 39 y 39,5 de temperatura. Me empezó a doler demasiado el pecho. Así logré aguantar unos días. El martes, el miércoles ya fue muy crítico y el jueves a medianoche el médico vino. Yo le comenté que me sentía desorientado mal. Me ordenó unos exámenes. Eso fue el miércoles. Me ordenó unos exámenes. Creo que acá los tengo. Me ordenó un la doctora debe saber qué es. Me ordenó un LDH, un CD, un PCR, una creatinina, pero realmente no alcancé. Ese jueves por la noche me sentí muy mal. Me fui de urgencias para la clínica Meta y tan pronto llegué, me ordenaron esos exámenes y por haberme esperado esos 2 días o no sé, ya estaba con un cuadro agudo de neumonía. Fuera de eso tenía las infecciones en la garganta y la bacteria que me causaron pues una fiebre tenaz. Gracias a Dios los médicos, les doy gracias a Dios, lograron actuar. Lo que dice la doctora es totalmente cierto de lo que dice la compañera. Es una estadística real. Mientras que yo estuve en la UCI vi que 3 personas perdían la vida. Tan pronto yo entré, esa misma noche una persona falleció y en el transcurso de los 2 días escuché cuando llamaban a los familiares a decirles que mi mayor miedo, yo sabía era que si me entubaban, muy seguramente iba a morir, porque creo que cuando ya lo entuban a uno es porque el tema del oxígeno pues es lo más bajo. Fue en 70 fue donde creo que estuve más bajo, pero gracias a Dios me empezó a hacer el medicamento, empecé a mejorar el tema del oxígeno. No me entubaron porque, no sé, creo que la doctora es la que sabe más. Creo que cuando a uno lo intuban, pues ya es un tema súper complicado. Gracias a Dios, pues, di a la mejoría y el domingo
pues arrastro lo de la neumonía, pero pues el domingo pude empezar ya a respirar sin oxígeno, pues con toda la debilidad, porque uno siente que realmente uno se muere de a poquito. Uno siente que el organismo no responde. Uno trata de poner toda la actitud y más. Yo que tengo una bebé tan pequeña, pero uno siente que el organismo, uno siente que el organismo no le da, que así uno trate el organismo, pues le da duro. Me dolía mucho los ojos. Yo sentía que los ojos se me iban a salir del dolor, pero pues, como dice un bendecido haber logrado salir de la UCI, y yo creo que fue en ese momento en que me quité el tapabocas para ingerir ese alimento en el que me pude haber contaminado y vea, contaminé toda mi familia. Pues gracias a Dios ellos no han presentado mayores síntomas, pero es una realidad, hay que cuidarnos. Lo que dice la doctora es totalmente cierto. Yo vi 3 personas que mientras que estuve aquí en la UCI no lo lograron, porque es que le empieza a uno a faltar el aire. Y eso es una sensación a nadie, pero de verdad que a nadie se la deseo, esa sensación como de impotencia, de no poder hacer nada. Ese virus no es ningún juego, es muy duro ese tema. Gracias a Dios hoy voy saliendo adelante y aspiro a recuperarme. Eso es lo que Claro les que puedo sí. contar. Claro, Elkin, te vas a recuperar. Y ya saliste, ya salió de lo peor. Necesita también un soporte de psicología porque el trastorno de ansiedad queda después de haber vivido un momento tan crítico, lo hace necesario. Pero claro que sí, ya saliste. Muy bien. Doctora, usted tocó un tema muy cierto y es que yo creo que uno necesita mucho. Estos 2 últimos días para mí fueron tétricos. Uno, lo que dice la doctora, uno psicológicamente, no, terrible. Yo no hallaba qué hacer. Pero gracias a Dios hoy amanecí ya con mucho ánimo. Es que estaba ahorita, ¿no? Estuvo en UCI, ¿no? Claro, está recién salido de UCI. Muy bien. Lo otro, Elkin, es que el tapabocas no es vacuna. O sea, no es culpable de haberse infectado con el COVID. Eso es una cosa que está, es una pandemia y pues no hay manera de saber si nos va a dar o no nos va a dar. Cuando entra el virus al cuerpo, deteriora el mecanismo de defensa y por eso es que vienen esas neumonías tan severas que son las que hacen que requiera la unidad de cuidados intensivos. Afortunadamente estás bien, Elkin, y te mando un abrazo fuerte y gracias por contarnos lo que nos acabas de compartir. Zuli tiene una pregunta. Sí. Sí, señora. ¿Aló? Antes de que hable, Zuli, quiero decirle a Elkin que pues de parte nuestra, de Ultradian, le damos un abrazo, nuestra solidaridad, y de verdad que nos dejó pensando todo lo que nos está contando, y reciba nuestro apoyo solidario, Elkin, y nuestra solidaridad moral. Ahí estamos pendientes. Ahora le doy la palabra a Zuli. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Yo quería preguntarle, entonces, ¿qué expectativas tenemos las personas que sufrimos de enfermedad autoinmune como artritis reumatoidea? Ya pues que según lo que usted nos cuenta no nos podemos vacunar. O sea, ¿cuál sería ahí de seguirnos cuidando o en su momento qué podemos hacer?
Pues, para adelante que para atrás asustan. No, ustedes tienen un tratamiento que además es protector. Entonces, pues, obviamente, los cuidados que debemos tener todos, pero no, no podemos estar todo el tiempo pensando que si no te vas a vacunar, el mundo se acabó. El sistema inmunomodulador, el tratamiento inmunomodulador que usas te ha servido de mecanismo de protección, pero no es vacuna. Y te seguirá, cuando es mucha gente vacunada, la probabilidad de contagiarte va a ser menor también. Vacunar a mucha gente que puede llegar a contraer el virus y producirnos la enfermedad también es protección para los que no se pueden vacunar. O sea que el panorama es bueno, no se preocupe, mija, que esto va a mejorar. Bueno, Además que la señora, crisis muchas ha sido gracias. buena. Sí, la crisis ha sido muy dolorosa, hemos tenido que vivir un cambio en la vida, pero hemos redescubierto cosas. La vida familiar, las oportunidades de reinventarnos, de replantearnos nuestra propia vida. Sí, señora. Muchas gracias, doctora. Ver estos mensajes que le han enviado a Elkin. Un abrazo, Elkin, Dios te bendiga. Elkin, pronta recuperación, ánimo, Dios está contigo. Elkin, Dios te bendiga y con su amor seguirás mejorando. Y bueno, y ahora vienen dos preguntas. ¿En qué se pierde el gusto? No te escuché bien. ¿En qué etapa del virus se pierde el sentido del olfato y del gusto? Bueno, ¿otra? Bueno, sí hay otras, pero bueno, la otra es, ¿uno puede adquirir el virus comiendo algún alimento en que por mala manipulación se haya infectado con el virus? Por ejemplo, cuando uno pide un domicilio de comida preparada. Bueno, la etapa en la que empiezan los síntomas, que es más o menos al 5º día, viene la fase asintomática, donde somos contagiosos, contagiamos a otros. En el día 5º, 6º, 7º individual puede aparecer la pérdida del gusto y el sabor raro en la boca, como nos contó nuestro querido Elkin ahora. Las comidas mal manipuladas, pues dicen que el virus es muy sensible, se deteriora, pierde su función en altas temperaturas. Más que con la comida que pedimos, es con las verduras que se recomienda hacer un buen lavado, porque al fin de cuentas muchas las tenemos crudas, pero en la comida preparada no. No, porque eso está sometido a la temperatura, viene tapado. Entonces, contagiar si recibe el domicilio. Zuli. ¿Se le fue la voz, doctora, o ya terminó? Ya terminé, sí. Ah, bueno. Entonces, la otra pregunta es, ¿los hipertensos se pueden vacunar? Y leo dos de una vez. Mi EPS nos envía constante publicidad para aplicarnos la vacuna de la influencia. ¿Considera que es oportuno? Y después viene otro comentario que dice, Elkin, que Dios te siga bendiciendo. Ánimo, un abrazo muy fuerte. Elkin, ejemplo para todos de fuerza. Claro que sí, hay que ponerse la vacuna de la influenza cada año. Los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mayores de 60, conveniente ponerse la vacuna de la influenza. Listo. Ah, y la pregunta de los hipertensos, que si se pueden vacunar. Claro, claro que sí. Lo único que impide contra la hipertensos, vacuna para el COVID o vacuna de la influenza. Bueno, respondo no sé. ambas. Hipertensos se podrán poner la vacuna para la COVID, para el COVID, cuando salga.
y se deben poner la vacuna de la influenza cada año. Claro que sí. Si son mayores de 60, con mayor razón. Otra pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta es, cuando se tienen enfermedades de base como diabetes e hipertensión, ¿la vacuna será una buena opción o es mejor seguir con el autocuidado, ya que este tipo de pacientes toman muchos medicamentos? No tiene nada que ver los medicamentos. Claro, no tiene nada que ver los medicamentos son necesarios, son los que compensan esa hipertensión, son los que regulan esos niveles de glucemia. Y la vacuna es mecanismo de protección. Además, pienso que los pacientes hipertensos, diabéticos con factores de riesgo van a ser los primeros que van a entrar en la fila de vacunación porque son los que más riesgo tienen. Los tenemos que cuidar. ¿Listo? Bueno, ¿quién más, compañeras, compañeros? ¿Quién más quiere preguntar? Está abierto el micrófono. Doctora, buenas tardes. Desde el punto de vista médico, porque pues, ¿qué recomiendan si se continúa con el aislamiento selectivo que va hasta el 30 de noviembre o a partir del 1 de diciembre se levantarían esas medidas sanitarias? Es decir, sería, desde el punto de vista médico, sería recomendable que se prorrogara la emergencia sanitaria hasta encontrar alguna cura, o si por el contrario, como hemos visto por el gobierno, que se han ido aperturando sectores cada día más y más. El gobierno lo que ha dado es una sensación de falso tranquilidad, de que no hay sanitario. Todo para hacer apertura porque está presionado por los gremios económicos. Pero no, esto va a seguir por ahí hasta la mitad del próximo año. Yo creo que la prorrogan en diciembre y es necesario hacerlo. Lo otro ideal sería la renta básica para las personas que son microempresarios y que están en la informalidad y que necesitan su sustento. Pero eso no va a pasar. El gobierno estaba analizando la muerte. Ya vamos en más de 1 millón de colombianos contagiados. Perdón, muertos. Al gobierno no le importa. Pero yo creo que sí lo va a hacer, no tanto por protección de la población, sino para poder seguir emitiendo estos decretos perversos y para poder hacer sus cosas indebidas para la sociedad. A propósito de eso, el gobierno pasa con llamado de urgencia el proyecto de ley 010, ya deben haberlo escuchado, que además a todos nos va a perjudicar y hay que formar un frente unido de todo el mundo, toda la sociedad colombiana contra ese proyecto. Lo van a pasar a pupitrazo, estuvimos en una audiencia pública con la Comisión Séptima, lo van a pasar a pupitrazo. Están consiguiendo, hablando solo, permitiéndole la palabra a la gente que saben que está a favor. Nosotros somos 140 organizaciones en contra, 140 organizaciones, trabajadores de la salud, grupos sindicales, gremiales, populares, sociales, y no escuchan. Entonces, yo creo que esto es un llamado también a la sociedad civil para que nos opongamos abiertamente al proyecto de ley 010. El ponente es el senador Fabián Castillo, de Cambio Radical, pero tiene la firma de 89 senadores y eso va a pasar en diciembre. Entonces, pues, es entregar todo el poder, todo el control del recurso público a las EPS, cambiándoles de nombre como aseguradoras privadas, y al ser privadas, pues no van a poder estar sometidos a control político, y esto significa el desastre para nosotros, que ya sabemos lo que significa la privatización en el sistema. Doctora, dos preguntas. Sí, señor. Completamente de acuerdo en el apoyo a la construcción del Frente Común en la defensa de la salud y contra este proyecto nefasto que va a cursar en el Congreso. Y dos preguntas. Así las cosas, en cuanto a las clases para los niños, ¿es mejor seguir en la virtualidad? Es la primera pregunta. Y la segunda es, buenas tardes para todos. Yo me recuperé del COVID hace más de un mes.
No me dio tan duro, gracias a Dios. Quisiera saber qué nuevos datos se tienen con respecto al recontagio, pues tengo enfermedades de base como hipertensión y algo más. Todavía no tenemos, bueno, en cuanto a lo de los niños, regreso a los colegios. Si tuviéramos colegios donde fuera posible hacer turnos, jornadas alternas, con pocos niños, conservando el espacio, con lugares ventilados, con acceso a agua, jabón, toallas desechables, eso no suena como Colombia, ¿cierto? Entonces nos toca seguir en la virtualidad. La recomendación no es que los profesores no quieran entrar a estudiar, es que no pueden porque las condiciones nuestras de educación y de estructura de colegio no permiten el regreso a los colegios, a la clase presencial. Y en cuanto a los recontagios, pues aquí todavía no hemos pasado la primera tanda. Esto, los contagios nuevamente, las nuevas olas que vienen en Europa, se han dado, yo pienso que porque hay un poquito se han vuelto flexibles con las medidas de protección y pues es mejor cuidarse. No sabemos por qué hay una segunda ola. Seguimos nadando en la incertidumbre. Bueno, ¿alguien quiere hablar? ¿Otra pregunta, compañeras, compañeros? Tulio, buenas tardes. Es como para el compañero Elkin, que vi que él se sintió mal y fue al doctor y todo eso. Quisiera saber, digamos, la DIAN, frente al protocolo de seguridad que tiene implementado, si lo acompañó en todo este proceso o si por el contrario, pues porque teniendo en cuenta que presuntamente el contagio se dio en la oficina, o si por el contrario tuvo que él solo recurrir a instancia a que lo atendiera al médico o si tuvo acompañamiento por parte de la entidad. Sería bueno pues conocer porque pues en este momento hay un protocolo establecido para la entidad y pues no es el único caso donde tenemos conocimiento de que se han contagiado. Hay otra parte también en la seccional de aduanas donde hay un contagio masivo en una división por asistir sin cumplir los protocolos. Entonces, si quisiéramos saber cómo sería el acompañamiento o si la entidad está acompañando o si por el contrario nos está dejando solos. Oscar, ¿le puedo responder esa pregunta? Sí, claro. Yo salí positiva. La entidad al momento ni siquiera una llamada, nunca. Pidieron solo el reporte, lo hizo pues mi jefe, pero ese es el momento que nunca ha llamado a preguntar cómo está el estado de salud. Igualmente, en la oficina otro compañero también salió y tampoco, nada, ni siquiera están haciendo cumplir la resolución 87, donde dice que las personas que salieron positivas no pueden volver a la oficina hasta que no termine la emergencia sanitaria. Y en las oficinas yo fui a trabajar, ya hace un mes que no voy a la oficina, pero las últimas veces que yo fui a trabajar no tienen protocolos. La gente llega, come, comparte alimentos, cubiertos, y se está presentando, por ejemplo, en la Subdirección de Recursos Jurídicos, el jueves pasado tiene como 10 funcionarios para hacerle la prueba porque hay una positiva y ella fue y compartieron alimentos y cubiertos. Uno va y nunca hacen aseo a las oficinas. Las oficinas nunca las han desinfectado. Y esa es la hora que la DIAN nunca se ha comunicado conmigo para preguntarme cómo estoy. Y ya me dijeron que tenía bronquitis y neumonía. Y la DIAN no. Lo que hicieron fue regar el chisme y me llamaron fue de otras seccionales a preguntarme. Pero el acompañamiento nunca se ha dado por la DIAN. Buenas tardes. Buenas tardes, compañera, hable.
Gracias, Tulio. Bueno, mi nombre es Alexandra Centeno. Tulio conoce el caso mío. En el caso mío, nosotros nos contagiamos todos en mi núcleo familiar. No tuve ningún acompañamiento para nada tampoco de la entidad. Todo lo contrario, mi jefe me llamaba en ese entonces, el jefe de ese momento, todo el tiempo a intimidarme por los vencimientos de los expedientes. Bueno, eso fue un caos total, lo que conllevó también a pedir un cambio de ubicación también a otro grupo en este momento. Pues igual de parte personal lo que hacen es diligenciar o le mandan a uno para que uno diligencie como una ficha técnica, como si uno fuera desafortunadamente otro número más, pero no hay ningún tipo de acompañamiento y ese tipo de encuestas es más como preguntando si uno fue por allá lleno de virus, a regar el virus y demás, pero no hay ningún tipo de llamada por parte de los jefes, por parte de la jefe de personal, en donde al menos uno sienta el acompañamiento de que pues uno es un funcionario que le ha entregado toda esa entidad. Nada. Entonces, uno es tratado, mejor dicho, como si uno fuera una máquina y si está enfermo, pues peor, no sirve para nada. Entonces, el tema de humanidad es terrible. Jairo Hernán, tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Pues quisiera también compartir un poco de mi experiencia con la enfermedad y pues también pues respeto la opinión y las experiencias de los demás. Pero pues no sé, en mi caso, no sé si de pronto por ser una administración, una dirección seccional más pequeña, donde de pronto hay unos, digamos, una cercanía, una amistad más cercana, no sé. Pero de mi parte, por ejemplo, del grupo de personal, los compañeros que están, que dependen o que manejan la parte de personal, estuvieron pendientes de mi proceso en cuanto a recuperación. El jefe, mi jefe directo, digamos que me ayudó enormemente aliviándome las cargas en ese momento. Y digamos que sí hubo un acompañamiento institucional. De cierta forma, pues no digamos que más allá de estar pendiente y de colaborar y de ofrecer ayuda, que gracias a Dios no fue necesaria, pero digamos que sí sentí ese respaldo por parte de mis compañeros y amigos. Obviamente, aclaro, pues por ser una dirección seccional donde hay un plazo de amistad más fuerte tal vez, o yo tuve la fortuna de ser amigo de esas personas, estuvieron muy pendientes y la verdad, laboralmente me apoyaron bastante. Gracias. Bien, compañero. ¿Quién más quiere dar su testimonio o contarnos? ¿Alguna otra persona? ¿Quiera contarnos? Hola, buenas tardes. Hable, compañera, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz. Pues yo también ya tuve la experiencia de COVID, más o menos en el mes de julio. Igual, yo no salía de mi casa, pero mi esposo sí, y él fue que me contagió. Pues los síntomas que yo sentí en su momento fue como una gripa, dolor de cuerpo, de cabeza, de garganta. Eso fue al principio, o sea, los 2 primeros días, que fue jueves y viernes. Ya el sábado ya tuve decaimiento total, caí a cama y de ahí ya no me volví a levantar. Dolores intensos por todo el cuerpo. Como decía el compañero, los ojos duelen mucho, yo no sabía si abrirlos o cerrarlos. Los abría para saber que estaba viva. Nunca perdí el olfato ni el gusto y tampoco me dio fiebre. Los otros síntomas sí los tuve, que fue vómito, diarrea, decaimiento, dolor de cabeza, de cuerpo. La EPS pues realmente no funciona o no sirve en estos casos.
porque nos enfermamos al tiempo con mi esposo. La EPS no tuvo acompañamiento, tuve que pagar médico particular. Ahí fue que me recetó, me dio, porque lo que decíamos con mi esposo es que si nos íbamos a cualquier entidad hospitalaria o de la red hospitalaria, pues de ahí no íbamos a salir vivos. Dijimos siempre que aguantábamos hasta las últimas consecuencias. Tuvimos unos días con problemas respiratorios. Gracias a Dios conseguimos una señora, una enfermera venezolana, y ella fue realmente la que nos cuidó durante esos días, y pues también le agradezco mucho a esa señora porque arriesgada y todo, porque también tiene familia, el habernos cuidado. Claro está que los protocolos que nosotros seguimos fueron muy, muy estrictos, en una habitación, yo en la otra, la señora tenía su traje de bioseguridad, todo. Hubo 3 noches en las cuales, 3 días con sus noches, en las cuales no podíamos dormir. Ahí uno tenía como alucinaciones, pesadillas, sudábamos intensamente, entonces eso era, en el día nos cambiamos como unas 15 veces de pijama, porque no es bueno dejarse esas pijamas cuando uno suda. Y pues gracias a los cuidados y a los medicamentos que me formuló, como yo le digo, mi médico salvavidas, logramos superar, digamos, el COVID. Yo duré prácticamente 12 días con los dolores. La EPS nunca, pues fue a hacerme la prueba al día 12 y después tuve que poner un derecho de petición para que me dieran los resultados, el cual a mí me salió negativo, a mi esposo sí le salió positivo. Y quedé con algunas secuelas. En este momento, pues, sufro de tiroides, que antes no lo tenía. Me dicen que tengo problemas de circulación. Me pone las palmas y los plantas de los pies rojas y vetosas. Al principio sí tenía problemas cuando caminaba. El cuerpo me dolía mucho, así fuera una cuadra, terminaba totalmente con un cansancio impresionante, como si hubiera corrido quién sabe cuánto. Para problemas pues, de circulación y de respiración, yo tuve que trasladarme para la ciudad del Huila, que es donde tengo la familia, y pues por el clima, la altura y todo, pues ha sido benéfico. También tuve pérdida de cabello, todavía la tengo. No sé si eso es a causa, pues también quisiera preguntarle a la doctora si es a causa de lo de la tiroides, no sé. Y pues no, y yo sí tuve todo el apoyo de mis jefes, sí estuvieron muy pendientes de mí, me ayudaron muchísimo, hasta del director de ingresos y subdirector, que no los conozco, pero sí me enviaron mensajes. Entonces, en ese sentido, sí, digamos, sí tuve cierto acompañamiento por parte de la DIAN. No de personal, me dijeron que no había problema porque la EPS nunca me dio la incapacidad. Siempre fue un lío y una pelea para que ellos pudieran emitir, pero realmente nunca dieron la incapacidad. Pues más o menos esa es mi experiencia y quería compartirla. Muchas gracias, Beatriz, porque nos hayas compartido tu experiencia. Les quiero decir que la doctora Ana María pues se quedó sin luz, entonces se nos fue. Pero creo que es muy importante lo que cada uno está contando y esto nos ayuda a todos precisamente pues a entender esta situación. Entonces le doy la palabra a la compañera Angélica María Parra, y antes quiero leer un mensaje para Elkin donde dice: Elkin, realmente es una experiencia difícil, pero con la bendición de Dios van a salir adelante. Le doy la palabra a Angélica María. Hola, no, es que quería contar que mi experiencia fue totalmente diferente a todo lo que están diciendo acá. Yo realmente, bueno, quien se contagió acá en principio fue mi mamá. No creíamos que fuera COVID, porque los síntomas, solamente decía que era que le dolía
que le dolía como en el cuerpo. Y duró una semana así, que le dolía el cuerpo. Bueno, después empecé yo y a mí me dolía la cabeza, pero como yo sufro de migraña, yo pensé que era el mismo dolor de cabeza de siempre. Resulta que donde me puse más grave fue en el segundo y tercer día, que yo no me levantaba de la cama, pero era un sueño que me daba y yo pensé que era cansancio porque como yo hacía ejercicio en ese tiempo, yo pensé que era cansancio. Yo lo o sea, me alarmé fue cuando perdí el gusto y el olfato totalmente, o sea, no olía a nada y lo detecté porque le hacíamos esas cosas que se hacen con eucalipto para la casa, no me acuerdo cómo se llama, bueno, eso que uno inhala de eucalipto y yo detecté que no me olía nada. La comida tampoco, pero yo normal, lo único que me dio fue los primeros días fue dolor de cabeza y el segundo, tercer día el sueño, un sueño, una cosa impresionante. No me dio gripa, no me dio dolor de garganta, no me dio ni tos, nada de eso, nada. La EPS, yo solicité una cita con la prepagada y lo primero que me dijeron fue, tienes un síntoma, entonces vamos a mandarte a hacer la prueba. Me mandaron a hacer la prueba resulta que no la hace la prepagada, sino la pasaron a la Secretaría de Salud, o sea, en distrital. Esa prueba me demoró como 20 días el resultado, o sea, ya me había sanado y resanado. Lo único que hacían era enviarle a uno como que cada 3 horas una llamada por teléfono, pero era una grabadora, donde decía que cómo estaba el estado de salud y marcara si sí o si no, si sentía los síntomas. Con la cuestión de la DIAN, la verdad, yo fui la que dije que no dijera nada, porque eso era un número más, y lo que hacen es estigmatizarlo a uno de que uno tiene COVID, entonces ya uno está contaminado, y empieza la gente a llamar a preguntarle cosas que ni siquiera le van a ayudar a uno, sino como a enfermarse más de la cabeza más bien. Pero el jefe, sí, yo le dije al jefe en esos 2 días que estuve pues grave en el sentido de que no me paraba, le dije que no tenía gestión porque a nosotros sí nos miden gestión diariamente porque soy de asistencia al cliente, que no había hecho nada porque no podía, me sentaba en el computador y otra vez tenía que acostarme. Entonces, por parte del jefe sí no tuve ningún problema, pero me parece irresponsable lo de la prepaga, ni siquiera EPS, prepagada, que también puse la queja, prepagada y lo de la entrega de los resultados. Eso sí, esa fue la experiencia. Y del tema de tos y esas cosas, no. O sea, yo ahí me estoy dando cuenta que en cada uno, cada quien le cuenta cómo le va en el paseo, ¿no? A cada uno las cosas son totalmente diferentes. ¿Cómo se contagia uno? No tiene ni idea. ¿Cuánto tiempo demoré yo para empezar a contagiar? Tampoco tengo ni idea. Igual yo como no salía, pero me supongo que aquí en mi casa, mi esposo se contagiaría porque uno tiene contacto con ellos todos los días y mis hijos, pero ellos no tuvieron ningún síntoma tampoco. Entonces, eso, viendo esas cosas de esa manera, uno sí tiene que ponerle cuidado a eso y si pues los que conviven con nosotros salen diariamente, inclusive yo creería que tendríamos que tener tapaboca dentro de la casa y tener todos los cuidados, no sé, dentro de la casa, pero unos cuidados terribles porque sin síntomas se ha muerto gente, siendo asintomáticos. Y eso es todo. Muchas gracias, compañera, por habernos, compañera Angélica, por habernos compartido su experiencia. Y le doy la palabra a Kelly Dayana, a la compañera Kelly Dayana. Buenas tardes a todos. Bueno, yo de COVID sí he tenido por ahí, mi hermana estuvo malísima de COVID, pero ella le dio totalmente diferente a como escuché. Solamente le dio dolencia en los pulmones.
Y gracias a Dios tengo un amigo que es médico que trabaja en el Kennedy y está tratando pacientes de COVID en todas las etapas. Entonces, cada vez que sea una compañera que tiene COVID o algo, él me hace una consulta virtual y la trata y tal, y le da el tratamiento y gracias a Dios no han tenido que irse a hospitalizar a ninguna parte. Si cualquier cosa que se le llegue a presentar me llaman y comunicamos al médico y él con mucho gusto, él está pendiente por ayudar a la gente con ese tema. Tulio, tengo una inquietud, Tulio. Por ejemplo, si un funcionario se enferma, cuidándose con todos sus protocolos y todo, pero como dice la doctora y como dicen los compañeros, pues eso es algo tan silencioso que uno, por mucho cuidado que tenga, uno no sabe ni en qué momento le puede suceder, ¿verdad? En ese caso, sí, hay funcionarios o personas que de pronto casi no le da nada, otros que se recuperan rápido, otros que sí quedan lesionados. Por ahí una compañerita de la DIA, me resuelve el nombre, que está bastante lesionada y yo la semana pasada hablaba con ella y me decía que le temblaban las manos, que no se daba para parar, que, o sea, ha quedado pero terrible y que no ha sido posible. Ella tiene expedientes, o sea, seguir porque de verdad no puede, o sea, se siente muy mal. En ese orden de idea, nosotros que nos tienen trabajando en teletrabajo, y que nos toca hacer, por ejemplo, a mí, no sé, a los demás, nos toca hacer un informe, reportar todo lo que hacemos en la semana. Y si se nos llega a presentar una eventualidad de esa, y tengo entendido que no da incapacidad, que esto no es una enfermedad laboral, sino común, en ese caso, ¿cuál sería la consecuencia de un funcionario que estado inverso en una situación de esa y le llega a dar esa patología muy fuerte y que realmente no se pueda recuperar tan rápido como otros y no puede atender sus trabajos? ¿Cuál sería cómo sería para justificarlo si todo lo que yo escucho, no hay como forma y las EPS no se pronuncian? Y cuando uno está enfermo algo, pues uno lo justifica la incapacidad, la patología, ¿sí? En ese caso, eso atentaría contra nuestro trabajo, porque en el caso de esa compañerita que no pertenece a ese sindicato y que ya me estaba comentando, que ella le da dolor de cabeza, que ella no puede, y le mandaron ya unos expedientes y ella dice, no, es que no puedo, no puedo, me siento mal, no me voy para recuperar. Entonces ya ella como que le entra esa presión psicológica, esa preocupación también de que si, ajá, si yo no puedo rendir, ¿qué hago con mi trabajo? Si realmente no es que no quiero hacerlo, me siento mal. En ese caso, ¿cómo sería esa situación, Tulio? ¿Cómo se podría? A ver, Kelly, Oscar, por favor. Kelly, pero ahí digamos igual está la EPS y da una incapacidad médico, ¿no? Para que No, las personas pues estén sí, incapacitadas. yo he escuchado a varias compañeras Sí, que, no, les dan ¿sabes una qué me tocó? incapacidad. ¿Sabes qué me tocó Incluso hacer a mí? ¿Cómo es que es tu nombre? Oscar Hernando Vega. Oscar. Imagínate que yo me sentí un poco mal y no era de esto, sino otro tema. Y yo no he podido, a mí no me han podido atender salud total desde que estoy afiliada a la Diana aquí en Bogotá. ¿Y sabes qué me tocó hacer? Meterme en prepaga, medicina prepaga, para que pudiera venir acá una médica y me pudiera atender en casa. Aquí ahí sí les han dado incapacidad a varias personas, pues se les han dado y que tengo conocimiento. Es más, mi esposa es médico y está en seguimiento a las personas que sufren de COVID en el distrito y a ellos les dan una incapacidad por 14 días y las valoran. Y si todavía no pueden regresar a trabajar, les extienden la incapacidad. Es más, para llegar otra vez a trabajar, les dan como un certificado, que es lo que les están exigiendo para que las personas se reintegren nuevamente presencialmente al trabajo, ¿no? Entonces, sí están dando, digamos, sí están dando como tal la incapacidad y la dan por 14 días, que es el desarrollo de la enfermedad, pero como tú dices, el médico lo tiene que evaluar dependiendo cómo se esté presentando, digamos, cada persona es diferente cómo se presente la enfermedad en esa persona, así como hay personas que no sienten absolutamente nada, hay unas que sí las golpea mucho, entonces pues digamos, sí tengo conocimiento que hay unas que sí les han dado incapacidad, digamos, y por mi esposa porque le hacen seguimiento, les llega la incapacidad por los 14 días y es más, allá los jefes cuando van a regresar presencial les exigen como el certificado de que ya pueden estar
se pueden presentar a trabajar presencialmente, ¿no? Ya pues si hacemos a través de teletrabajo y nos sentimos bien, pues si se vence la incapacidad seguiremos trabajando. Pero Oscar, ¿sabes que la compañerita que te estoy diciendo no le dieron ningún certificado de nada? Pero Sí, ese es un problema que tenemos, porque las CPS, como lo están diciendo aquí compañeras y compañeros por el chat, no están dando la incapacidad. O dan un certificado, pero la incapacidad no la entregan. O sea, esa es una dificultad grandísima que tenemos con todo este sistema de salud. Sí, porque quieren obligar a la gente que arrastrándose tenga que trabajar en condiciones pues graves de enfermedad. ¿Sí? Eso es una situación muy grave para todos nosotros. ¿Sí? Y entonces fíjense que si ustedes ven, ha habido diferentes respuestas de la entidad, pero depende del jefe. ¿Sí? Entonces, si el jefe es humanitario, es comprensivo, entonces dice, sí, colabora. O sea, dice, bueno, aquí hay una situación humanitaria, que aquí se está presentando la pandemia. Pero cuando el jefe no es comprensivo, entonces tenemos los problemas que pretenden exigirle a una persona, estando enferma, como si estuviera sana. Entonces, esto es muy grave lo que está pasando, ¿sí? Muy grave porque nosotros, precisamente cuando uno está enfermo, es obligación de la EPS entregarle la incapacidad. Y eso no puede depender de si el jefe es comprensivo o no. Es una obligación. Tulio. Sí, hable, compañero. Sí. Compañero Tulio, mi experiencia fue que, según lo que me dijo a mí la EPS, es que de la única forma que me dieron, porque a mí me dieron 10 días de incapacidad, me la dieron fue porque estuve en la UCI. Según lo que les entendí a ellos, o con la EPS que yo tengo, es que el simple hecho de tener COVID no le dan a uno incapacidad. Pero si usted termina en la UCI, es decir, usted tiene que estar es para morirse, y entonces ahí sí le dan. A mí el domingo me dieron 10 días de incapacidad, pero me decían era eso, por haber estado en la UCI, era que me daban los 10 días de incapacidad. Por eso era que me daban esa incapacidad. Imagínense, es que lo que nos está contando es tenaz, ¿sí? Porque imagínense, solo si uno está en cuidados intensivos y si no le dan incapacidad. Eso es gravísimo. Y eso es una... Sí es. Y eso es una... Sí. Tiene la palabra Oscar, Angélica María y Kelly. Bueno, Angélica María. Es que en medio de la encuesta que le hacen a uno cuando lo llaman a ver si ya uno está recuperado, le preguntan que si uno sale a trabajar. En el caso, como yo dije que no salía a trabajar, que yo trabajaba desde casa, la señora dijo, entonces no necesita incapacidad. Me imagino que a los que digan que sí, salen a trabajar, les dan la incapacidad, pero que yo sepa, no están dando incapacidad por eso. Sí le entregan a uno un certificado de que ya está sano, sí se lo entregan a uno, pero que le den incapacidad, no. Era eso. Yo creo que esto nos pone en la lucha, digamos. Esto nos pone en la lucha precisamente por un sistema de salud público, por unas garantías para todo el mundo. Porque además de que se convirtió la salud en un negocio para unos poquitos que trabajan con la plata del Estado, entonces ahora también están aliados allá y no quieren entregarnos las incapacidades. Le doy la palabra a la compañera Sandra Isabel. Buenas
Sandra Isabel, por favor, activa el micrófono porque no te estamos escuchando. Buenas tardes. Que les quiero compartir que yo también tuve COVID porque duré 21 días con con todos los síntomas de gripa, desaliento, conjuntivitis, casi que ciega, dolor de cabeza, pero en la EPS no me corrieron. Y lo otro, pues ya las secuelas fue el olfato, el gusto, se me disparó. Primero se me perdió y ya se me disparó, pues, o sea, todo lo que huele, lo siento horrible. Y lo otro es que pienso que la incapacidad no se la dan a uno porque es que la incapacidad, la consecuencia es descontar el porcentaje por incapacidad por enfermedad, y entonces yo pienso que esa es la estrategia. Pienso yo que por eso no la dan para uno tener pues el 100% del salario, porque si no tendrían que pagarla, y como no es la ARL sino la EPS, porque para ellos dicen que es una enfermedad laboral, pero a la final no es una enfermedad laboral si uno está en la casa, porque no creen que uno se contagió, pues que tiene que ser que lo contagie a uno a alguien del trabajo. Pienso que es eso jurídicamente hablando. Y gracias. Y a los compañeros que han pasado por esto, pues me alienta mucho y también los acompaño en la fortaleza y en la fuerza que tenemos cada uno para sobrellevar la enfermedad. No es deseable, es muy horrible, sobre todo cuando se empieza con ella, que es un desaliento y uno no se puede mover y no sabe uno por qué. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra Isabel, y le damos la palabra a la doctora Ana María Soleive, que volvió, y ella pues en estos 8 minutos nos va a cerrar la reunión, nos va a contestar las preguntas, las dudas de por qué no nos entregan el certificado de la EPS de la incapacidad, y nos va a cerrar la reunión. Entonces tiene la palabra doctora Ana María. Muchas gracias y me disculpo, se fue la luz aquí bajando la aplicación en el celular y bueno, inconvenientes que pasan. La incapacidad por definición es una constancia que el médico da cuando les dice que ustedes no pueden ir a trabajar. Independiente de, a menos pues que tenga posibilidad de teletrabajo y que usted se lo exprese al médico, están en la obligación de darle incapacidad. Pero la directriz de las EPS es que dan un certificado de aislamiento y eso para el trabajador no es garantía de pago. Entonces, a la gente le han ocultado que tiene derecho a la incapacidad. De hecho, a nivel nacional y en redes hemos estado direccionando que lo pidan como derecho de petición. Y derecho de petición con tutela que le cabe a su médico tratante porque es obligación. Es que no es un regalo que les están dando. Ese es un aporte que usted ha hecho a través de su afiliación a una empresa aseguradora. Somos un régimen de aseguramiento. Entonces ellos tienen que cumplir con su obligación, pero la gente se queda pasiva y con complicada su situación económica. Entonces, pues los invito a que no solo lo hagan ustedes como cotizantes al sistema de aseguramiento, sino que además se lo informen a todas las personas que puedan, que como trabajadores, como cotizantes de un sistema, tienen derecho a una incapacidad laboral que les debe dar el médico. Yo no puedo decirle a un trabajador que depende su sustento de su trabajo, vaya quédese 15 días en aislamiento sin garantizarle por lo menos que va a recibir ingresos porque no puede trabajar. Eso es pues parte de lo que dice la ley. Y bueno, ya para terminar, les agradezco. Esta pandemia tenemos que, como les dije toda la charla, buscarle el lado positivo, cuidarnos, el autocuidado sigue siendo fundamental, educar a nuestras personas cercanas, entender que la responsabilidad es con nosotros y con los demás. Entonces, tapabocas siempre, lavado de manos, evitar las 3C, y positivos que a mitad del 2021 tendremos una vacuna y las personas con factores de riesgo serán las primeras en tener acceso a ellas. Acuérdense que las vacunas han cambiado la historia de la humanidad, han erradicado enfermedades, porque dentro de todas estas teorías de confabulación también está la de en contra de las vacunas, les van a meter un chip y todo lo que viene detrás de todas las historias. Les agradezco mucho. Elkin, un abrazo para ti y fuerza.
y a todos muy amables. En lo que pueda colaborarles con muchísimo gusto, me encantó, me encantan las preguntas y me encanta hablar de medicina. Bueno, muchas gracias, doctora Ana María. Ahí la última conclusión es muy importante, es obligación entregarnos las capacidades, y si no las entregan hay que exigirlas por la vía del derecho de petición, y no podemos permitir que las CPS sigan tomándonos del pelo con un derecho que tenemos nosotros. Muchas gracias a la doctora Ana María. Perdóname, Tulio. Señora. Sí, El señora. certificado de aislamiento no sirve como incapacidad. Tiene que ser incapacidad y no 5 días porque los están aislando 14 días. 14 días. No se dejen engañar. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente su Muchas intervención, gracias. su apoyo que nos ha dado en la tarde de hoy para Muchas gracias. este tema. Le agradecemos mucho su Gracias. presencia. Lo mismo le agradecemos a todos los compañeros y las compañeras que nos dieron su testimonio, que nos contaron sus experiencias, y a todos les deseamos pues que una buena salud y que se cuiden mucho, y damos un abrazo a todas y todas en esta tarde de hoy, miércoles 28 de octubre de 2020. Ultradian, presente, presente, presente. Adiós. Fuerza, fuerza, guardia, guardia. Muchas gracias. Recogiendo Muchas la gracias. consigna. Muchas Gracias, muchas gracias. Gracias, feliz. Gracias. Gracias.